Buenos días. Para mí es un placer estar aquí en una condición que además me resulta ambigua por varios motivos. El primero es que la gente que nos dedicamos a la filosofía, cuando nos hablan de ciencia, normalmente tenemos algunos complejos y es normal. Sabemos que una de las acepciones más genéricas del término ciencia debería incluirnos, pero al mismo tiempo sabemos que no somos ciencia en el sentido más estricto y que ni siquiera aspiramos a ser ciencia social, que sí que es verdad que algunos primos hermanos aspiran a serlo, y ocupamos un lugar pues distinto en el ámbito universitario, porque nuestro propio estatus así lo exige y porque no existe una metodología concreta que permita distinguir qué hace un filósofo. Esto es relevante para hablar de la divulgación científica porque mi trayectoria, que se ha reseñado muy bien, tiene también, digamos, una excepcionalidad que no sé si en el fondo lo que viene es a impugnar la legitimidad de que yo hable aquí, porque en parte yo no hablo o yo no he trabajado en medios transfiriendo conocimiento de una manera robusta, sino que he trabajado siempre en el área de opinión. Y por definición, si hacemos caso a Platón, la opinión y el conocimiento son contradictorios, son dos áreas distintas. Yo voy a tratar de justificar que sí hay una manera de opinar científicamente y que sí hay una manera de ocupar los espacios destinados a la opinión que se puede compadecer, digamos, con los rigores que son exigibles a la academia, y por eso voy a tratar de exponer algunas cuestiones, pero siempre acogiéndome a esa excepcionalidad. La primera tiene que ver con la definición de transferencia, que en el ámbito de la filosofía es especialmente compleja y no está siempre clara. Y yo, como vicedecano de investigación, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nos toca hacer la memoria de investigación de la facultad, hay problemas para distinguir qué tipo de publicaciones se asumen como transferencia y cuáles forman parte del ámbito de la investigación. Y si esto es difícil, creo, en el ámbito de otras ciencias, en el ámbito de la filosofía es casi imposible porque casi como provocación podría decir que lo que diferencia a la divulgación de la investigación es el número de lectores. Si uno escribe un libro que vende 50 ejemplares, haces investigación. Si escribes un libro que vende 5.000 ejemplares, empiezas a ser sospechoso de estar haciendo otra cosa. Pero es evidente, es decir, si nosotros vamos a los textos de Hannah Arendt o vamos a los textos de Ortega, muchos de ellos se publicaban en periódicos, por ejemplo, cabría preguntarse, ¿eso es investigación o eso es transferencia? Lo que hacía Albert Camus, publicando en Le Combat, que luego puede ser objeto para distintas tesis doctorales, ¿es investigación? ¿Es filosofía? ¿Es transferencia del conocimiento? ¿Qué demonios significa? Y esa porosidad, digamos, el que en determinadas, creo que en general en humanidades, no esté clara esa linde, hace que sea todavía más relevante, yo creo, el ejercicio de transferencia, porque no siempre está claro y a veces el conocimiento y la transferencia de este conocimiento acaban por ser una y la misma cosa. La transferencia del conocimiento además tiene en el ámbito de las humanidades un problema de reconocimiento. Uno es común a todas las disciplinas y es la falta de reconocimiento que se da en los mecanismos de contratación de personal docente e investigador, y luego la falta de reconocimiento por parte de la propia NECA y por parte del propio ministerio cuando no se ha vuelto a replicar. Supongo que si aquí hay personas que se dedican a la academia en sus primeros estados, estarán sufriendo lo que ha sido ver a compañeros poder disfrutar de un sexenio de transferencia que nunca más se ha vuelto a convocar. Entonces se lanzó un mensaje públicamente de que la transferencia iba a empezar a computar. De pronto hubo muchos investigadores jóvenes que en parte viraron su investigación en la dirección a la transferencia para poder, digamos, coleccionar un mérito más, y de pronto ese mérito no se ha vuelto a abrir o no vuelve a existir, y ahora parece que se va a volver a convocar, pero incluso hay, digamos, una serie de disputas acerca de si va a competir o no con el sexenio de investigación, y es poco claro, porque el anuncio de que se iban a de verdad ya a convocar se había hecho en distintas ocasiones y hasta, vamos, no sé si se me escapa y hay un anuncio de convocatoria inminente, pero parece que está congelado. Entonces ese es un primer problema que yo creo que tenemos que empezar a reivindicar, y es decir, que las reglas del juego no se muevan para construir carreras científicas que sean predecibles, que es lo mínimo, que debería ser casi un derecho ciudadano, ¿no? Uno apuesta por una casi magistratura pública como es ser profesor de universidad, y está bien que se conozcan cuáles son los méritos y que se mantengan, digamos, las reglas del juego mientras dura una carrera. Y luego tiene otro defecto, tiene otro peligro, tiene otra debilidad la transferencia del conocimiento, y es que en el ámbito de las humanidades, supongo que en el ámbito de las ciencias experimentales puede ocurrir lo mismo, a veces no goza del prestigio que debería gozar entre algunos compañeros.
De hecho, ya se sabe, en el caso de Ortega, quien quería despreciar a Ortega le decían aquello de que no era filósofo, que era periodista, ¿no? Y entonces, como si eso fuera una deshonra, siendo una nobilísima profesión, tanto la de filósofo, si es que existe como profesión, y desde luego la de periodista. Pero sí ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que de pronto, ya digo, sobre todo en el ámbito de las humanidades, hay investigadores que desprecian esa transferencia. Y eso pienso que es un error. Bueno, lo primero es una falta de cortesía expresarlo en público, porque pronunciarse así sobre el trabajo de los compañeros es poco cortés, pero creo que quienes trabajamos en universidades públicas no podemos olvidar que esa transferencia forma parte de la labor esencial que nos ha sido encomendada. Es decir, que no es un mero entretenimiento, que no es simplemente que los investigadores e investigadoras tengan que transferir porque quieren o porque se les da bien o porque quieren abrir un canal de YouTube, sino que es una manera o es un canal de legitimación de nuestra propia tarea. Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos en una institución que debe gozar necesariamente de un prestigio que es público y que debemos corresponder a la confianza que públicamente se ha depositado en nuestra labor. De modo que la transferencia del conocimiento ocupa, del mismo modo que en otras labores públicas, prácticamente una dimensión de rendición de cuentas. Tenemos que contar qué es lo que estamos haciendo porque cada uno de los ciudadanos de este país en edad laboral y que esté trabajando está sufragando nuestro propio desempeño. Y eso es relevante, el que seamos capaces de explicar qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y el tratar de demostrar algún tipo de interés en aquellas cuestiones que hacemos. Sin embargo, las dificultades son varias, he señalado algunas, y hay otra de la que no se habla siempre y es la servidumbre investigadora con respecto a la actualidad. El mercado de las ideas tiene un problema y es que es un mercado como otro cualquiera. A mí a veces me gusta provocar y decir que el mercado de las ideas es un mercado tan hostil como el mercado de las lavadoras, ¿no? Donde hay cosas que se ponen de moda, donde hay cosas que de pronto irrumpen y hay que seguir, digamos, ese rumbo. Hay elementos que pueden ser impopulares, pero que pueden ser también útiles, y creo que ahí además la universidad pública debe cumplir una función específica. ¿Por qué digo lo de las modas? Porque con respecto a la investigación cabe buscar, y esto es muy claro, cuáles son los intereses ideológicos o políticos detrás de la manera en la que se sufraga la investigación. Y a veces es legítimo. Es decir, sería muy ingenuo pensar que no tiene sentido político subvencionar o sufragar investigaciones relativas a inteligencia artificial cuando todo apunta a que nuestro futuro va a estar determinado de manera inmediata por el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Esto quiere decir que quien se dedique a la inteligencia artificial es un mejor científico que un medievalista que se dedica al estudio de autores que pueden ser absolutamente minoritarios? Pues no del todo. Y yo creo que ahí de nuevo las instituciones públicas que se rigen por una lógica de no mercado tienen que ejercer una responsabilidad a largo plazo. Me parecía muy pertinente esa altura de miras de ser capaces de invertir en cuestiones que no generan un retorno inmediatamente visible, pero que sin embargo nos sirven para apuntalar casi de manera metafórica, podríamos decir, los fuegos sagrados de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural, y que son los que nos han traído hasta aquí y que tiene un sentido, por lo tanto, el ejercer ese estudio responsable. Y en esa transferencia del conocimiento, creo que en lugar de rendirnos en ocasiones a esa lógica también de la atención, que hace que haya mercados que son muy visibles, nos permitamos en ocasiones también el mantener nuestra vocación docente e intentar educar al público en cosas que a lo mejor no resultan inmediatamente atractivas, pero que con una cierta picardía o con una, digamos, intuición podemos ser capaces también de salir o de llevar a las audiencias a lugares donde naturalmente, por una lógica de mercado, no tendrían que haber llegado. Por señalar, digamos, cuáles son los consejos, decían algunos problemas, definiciones y consejos. Bueno, en general, yo no me atrevo a dar consejos a nadie, pero no es por un ejercicio de falsa modestia, sino porque yo no he diseñado, o sea, mientras mi carrera científica sí que la he diseñado, pues supongo que como todos vosotros, ¿no? Que cogéis el folio y os ponéis, ¿cuántos cromos me faltan para acreditarme a titular? Estos 5. Pues entonces vas con un borreguito, haces los 5 y sigues así. Es decir, la carrera académica se puede diseñar y se puede dibujar, pero mi carrera, digamos, como transferidor ha sido absolutamente espontánea. Entonces no puedo contar cómo lo he hecho, pues porque hay un elemento de azar, de suerte, además esa pluralidad ideológica que yo celebro. Tengo ahora también una columna en COPE, he pasado de la SER a la COPE y de ABC al País. Es decir, y hay gente que cree que eso es una esquizofrenia y ahora te explicaré por qué creo además que eso tiene un especial sentido público. Pero no lo he hecho queriendo. O sea, de verdad, y me vienen a veces alumnos y me dicen, ¿esto cómo se hace? Pues uno no lo sabe muy bien. Hombre, la inquietud, digamos, de intervenir en el espacio público
En mi caso siempre he insistido, yo creo además que, digamos, en la tradición filosófica, pues desde Platón a Cicerón a Ignatieff, recientemente premiados, son personas que tenían un pie en la académica y otra, digamos, en los asuntos públicos. Pero no sabría explicarlo cómo se hace. Pues supongo que con ganas, con cierto amor y con una honestidad suficiente como para hacerlo con libertad. Pero la libertad, y con este, digamos, mención a la autocrítica o a la exigencia de nuevo, los profesores que nos dedicamos a esto en universidades públicas, sí creo que hay una manera responsable de ejercer, por ejemplo, la opinión en el espacio público. Yo comencé mi intervención señalando que no es lo mismo el conocimiento que la opinión. Sí hay opiniones informadas, o sea, yo creo que lo que primero podemos reivindicar es que un espacio de opinión no puede ser una barra de bar donde uno simplemente va a expresarse o a soltar las cosas que se le ocurren, sino que hay una manera de cultivar la opinión informada y la opinión de calidad. Y creo además que vivimos en un contexto donde antes he señalado la importancia de los bulos, que son muy relevantes y de pronto estas semanas estamos viendo el peligro de los bulos en redes sociales, pero yo creo que también tenemos que ser un poco autocríticos y hablar de el peligro de los bulos en cabeceras consolidadas o en medios de comunicación que son consolidados. Y a mí eso casi me da más miedo encontrarme portadas editorializantes o noticias sesgadas en cabeceras consolidadas que haya un tipo que se llama Pikachu 122 y que en Twitter dice disparates, que es peligroso, pero me parece mucho, pero en principio nadie le tendría por qué conceder credibilidad a esa persona anónima o a esos desinformadores profesionales. A mí lo que me da mucha pena es que esa desinformación ocurre desde luego también en los medios más oficiales. Desde luego me atrevo a decir que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, a cualquier persona que le importe la independencia de los medios le tiene que resultar importante. Es una crítica extensible a Telemadrid o lo que sabemos del encuentro con Mazón para comisionar la dirección de una televisión pública. Es decir, todo eso es indecente y estamos hablando de medios que son públicos, de todo signo político y algunos que siendo privados también son sensibles y son correas de transmisión del poder político. ¿Qué puede hacer ahí alguien que tiene la enorme fortuna de tener cubiertas las espaldas desde la ciencia? Pues ejercer muchísima más libertad. Es decir, es muy difícil que sea libre un periodista que cobra 100 euros la pieza, porque es muy fácil comprarlo. Y cuando hablo de comprar a un periodista no me refiero a darle un sobre con dinero, que esta es otra cuestión que algunas personas creen que pueden circular. Yo eso prometo que no lo he visto, pero es que creo que se puede comprar a un periodista que, insisto, cobra 100 euros la pieza, es algo que se puede hacer sin dinero. Basta un WhatsApp de un ministro celebrándote, o de un presidente de comunidad autónoma celebrándote un artículo y advirtiéndote que te está leyendo. Basta con que te inviten a determinados foros para que te sientas parte de una gran familia. En esos espacios creo que, insisto, quienes no tenemos que responder, digamos, con toda nuestra carrera, sino que podemos ejercer una libertad, porque nuestras lentejas fundamentales no están en servir a un interés político o a otro, creo que debemos ejercer con muchísima más libertad. Y eso es algo que normalmente el profesorado y el personal investigador de las instituciones públicas lo puede ejercer de una manera mucho más robusta, porque nadie nos va a poder amenazar nunca con algo tan grave. Entonces creo que ahí hay una función específica, que es ejercicio de la libertad protegida. Quienes tenemos la inmensa fortuna de ser funcionarios públicos debemos ejercerla. Nos podremos equivocar, por supuesto, y todos nos hemos equivocado, pero creo que tenemos que hacer uso de nuestro privilegio y estar a la altura de esa responsabilidad, que es lo que se deriva de un privilegio. Y más o menos estas son las líneas de lo que quería señalarles. Muchas gracias.